Bueno, ¿empezamos ya? ¿Sí? Empezamos, ¿vale? ¿Sí? Venga. Y yo por mí estoy bien. ¿Vosotros qué tal lo veis? ¿Veis bien? Vale, perfecto. Antes de empezar, de todas formas, voy a hacer un descargo de responsabilidad. Un disclaimer que llaman los ingleses. Porque Tony me animó a hacer esta presentación. Él me animó, yo me animé y no sé qué carajo hago yo aquí, ¿no? Explicando a vosotros un tema sobre composición fotográfica, ¿no? Entonces solo se me ocurre un poco de imaginación, yo hacer que entiendo del tema, vosotros me escucháis con respeto, atención e incluso con admiración, ¿no? Jugamos, hacemos este rol y así aprovechamos la tarde, ¿de acuerdo? Bueno, eso sí, preguntas no están permitidas. Venga, vamos a empezar. Y cómo no, empezamos definiendo qué es la composición fotográfica. He buscado estas frases que para mí identifican o definen claramente lo que es la composición desde mi punto de vista de forma sencilla, ¿no? Y habla de que la composición se basa en saber identificar y colocar los elementos protagonistas en el encuadre de una imagen para hacer que una foto tenga sentido y al mismo tiempo, mediante la composición, buscamos originar una reacción o sentimiento en la persona que observa la fotografía posteriormente. Bueno, he destacado estas palabras en negrita porque es lo que creo que todos queremos conseguir, ¿no? Hacer una fotografía que transmita algo que nosotros hemos intentado transmitir al observador, una reacción, un sentimiento, y conseguir que ese observador se quede enganchado el máximo tiempo posible viendo nuestra fotografía, ¿no? Para comprender una imagen de forma correcta, uno de los primeros pasos es conocer cuál es el centro de interés o protagonista de nuestra foto. Aquí aparece uno de los primeros conceptos de composición fotográfica, el punto focal, centro de interés o protagonista de nuestra foto. Según la teoría de la composición fotográfica, una vez que tengamos claro ese punto focal, ese protagonista, lo que tenemos que hacer es colocarlo de tal forma que el resto de elementos que hay en la foto, bueno, no adornen, sino que le den el lugar adecuado de protagonismo que se merece ese punto focal. Para llevar a cabo este proceso debemos prestar atención a las reglas de la composición. Y hacemos un paréntesis en las reglas de la composición. He encontrado esta frase de Douglas Bader, no sé si lo conocéis. Ahora os diré quién es. Él dice que las reglas son para la obediencia de los simples y la orientación de los sabios. Es una decisión nuestra si queremos ser sabios o queremos ser simples, ¿no? Yo entiendo esta frase como que, bueno, una vez que has conocido las reglas, lo suyo es que te sirvan, te orienten, pero que no seas esclavo de las reglas. Si eres un esclavo, actuarás como un simple. Seguramente las fotografías son adecuadas, pero no serán tus fotografías, ¿no? Douglas Bader era un piloto de guerra inglés. Era un héroe de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Era piloto, no era fotógrafo, ¿no? Y fue conocido principalmente porque era piloto y sin piernas. Las dos piernas las había perdido en un accidente pilotando, fuera antes de la guerra, ¿no? Pilotando, tuvo un accidente y perdió las piernas. A este hombre le gustaba saltarse las reglas y, bueno, de alguna forma perdió las piernas saltándose las reglas, ¿no? Bueno, en nuestro caso, en nuestro caso, por saltarnos las reglas haciendo fotografías, no vamos a perder ningún miembro. Pero bueno, lo he puesto como una paradoja de lo que puede significar también saltarse las reglas. Centro de interés o punto focal. Vamos a empezar por aquí. El elemento principal de la imagen, aquel que capta la atención del espectador y le da sentido a la composición. Sin un punto focal claro, una fotografía puede resultar confusa o carecer de impacto visual. He resaltado aquí el verbo poder, porque de hecho creo que estaba otro verbo, porque hay gente que define que si no hay un punto focal claro, la fotografía no tiene sentido, etc. Para mí no, para mí es el punto focal claro puede, si no hay punto focal claro, la fotografía puede resultar confusa, pero cuando hacemos un paisaje, por ejemplo, y no hay a lo mejor ningún elemento que destaque, la fotografía de paisaje puede ser bella, puede tener un impacto visual, sin embargo, a lo mejor no encontramos un punto focal claro o incluso encontramos más de uno, ¿no?
Es el primer lugar al que dirigimos la mirada cuando observamos una imagen y por lo tanto juega un papel fundamental en la narrativa visual. De hecho, si queremos transmitir algo, el punto focal es lo más importante. Y es básico que se diferencie del resto de los elementos en la imagen, sea por su tamaño, color, iluminación o posición dentro del encuadre. Y por otro lado, no siempre tiene que ser un objeto o una persona. También puede ser una textura, una sombra, una línea o incluso un contraste de colores. En estas dos últimas frases estamos hablando de los elementos de composición. Tamaño, color, iluminación, posición, textura, sombras, líneas, contrastes. Estos son los elementos compositivos que nos van a ayudar a dar narrativa a nuestra fotografía. Venga, primer ejercicio. Esta fotografía que supongo que conocéis todos, de Steve McCurry, y aquí me tenéis que ayudar. Para vosotros, estamos hablando de punto focal. Para vosotros, ¿dónde está el punto focal en esta fotografía? Correcto. En este caso, Steve McCurry, el punto focal son los ojos. De hecho, es el elemento más poderoso de la imagen. Y ha jugado con el contraste de colores, además de la posición, del posicionamiento de la fotografía. El rojo cálido del velo, que atrae la atención. McCurry además utiliza mucho en sus fotos lo que es la profundidad de campo, de tal forma que la figura humana en este caso pues destaca, el fondo no nos confunde. Esta otra foto de Cartier-Bresson, esta ya no es tan fácil, ¿no? ¿Qué diríais del punto focal? Es curioso, ¿no? Porque aquí hay muchos elementos. De hecho, dicen que donde se dirige primero la mirada. En mi caso, la mirada se me dirige primero a la torre, porque yo leo de arriba a abajo, de izquierda a derecha, ¿no? Pero sí, pero es una fotografía repleta de elementos, rejas, reflejos, carteles, pero nuestra mirada se acaba dirigiendo al hombre que salta. Y para ello utiliza varios elementos compositivos. Aunque ocupa una pequeña parte del encuadre, toda la composición converge hacia él. Su silueta negra destaca por contraste sobre el reflejo brillante del agua. Se ha utilizado el contraste para destacarlo sobre el resto. Por otro lado, la posición exacta del salto, ni antes ni después, congela un momento de equilibrio visual y narrativo, equilibrio, es otro de los conceptos que veremos más adelante, y el reflejo en el charco duplica la figura del hombre generando simetría y dinamismo. O sea, para remarcar el punto focal, lo duplica, lo tenemos repetido. A pesar del entorno confuso, la repetición del motivo central aclara la jerarquía visual. Vale, pasamos ya propiamente dicho a la composición fotográfica. Vamos a ver los elementos. Empezamos con las líneas. En esta presentación que he hecho no he abarcado todos los conceptos, elementos, etcétera, de la composición porque es muy vasto, ¿no? Tenemos aquí el tiempo que tenemos y entonces he destacado con los que yo considero más interesantes o más importantes. Empiezo por las líneas. Las líneas nos ayudan a generar estados de ánimo, dirigen la mirada del espectador y ayudan a ordenar los elementos de la fotografía. Tipos de línea. Horizontal, la más conocida, el horizonte. Transmite estabilidad, calma, equilibrio. Si utilizamos líneas verticales, como por ejemplo son los árboles, la sensación que transmitimos es fuerza, solidez, poder. Las diagonales, dinamismo e inestabilidad. Y las curvas, fluidez. Bueno, creo que todos lo sabemos, ¿no? En función de las líneas que utilicemos en nuestra fotografía estamos transmitiendo una cosa u otra. De hecho, es lo que nosotros cuando tomamos una fotografía de alguna forma ya nos está transmitiendo. El fotógrafo ya nos transmite eso, ¿no? Esta fotografía de Ansel Adams, hablando del tema de líneas, ¿qué diríais vosotros? ¿Qué veis aquí? La mirada acaba. Sí. Aquí utiliza dos tipos de líneas principalmente, la curva y también la línea del horizonte. Entonces, domina las horizontales y curvas que transmite tranquilidad, inmovilidad y continuidad. Bueno, hasta cierto punto, porque el cielo es bastante... Efectivamente, entonces ahí sí que hay tensión en esta fotografía. Aunque hay varios elementos, el contraste del río con la tierra circundante, míralas aquí especialmente, hace destacar ese río y hace que el punto de atención principal de la fotografía sea ese río.
Esta es otra fotografía del mismo autor, de Ansel Adams. Y aquí, ¿qué líneas veis? Verticales, ¿no? Son árboles verticales. ¿Y de punto focal? Pues en teoría aquí son varios puntos focales. Es lo mismo, utiliza el tema de la repetición. Las verticales transmiten grandeza, fuerza, permanencia. Y el punto focal en este caso no es único, es una integración de elementos verticales. Es cierto que a veces en una repetición haces destacar, o ves una fotografía donde hay un elemento de los cuales se destaca un poco por el tema de las luces, ¿no? Hemos visto las líneas, pasamos al segundo elemento estructural, que son las formas. Las formas son conjuntos delimitadas de líneas o contornos. Las formas geométricas, triángulo, círculo, cuadrado, aportan estabilidad o tensión. Y el triángulo, aquí me hago un especial sobre el triángulo, porque es la forma geométrica, yo creo que es la más poderosa en composición. Y en función de dónde esté la base del triángulo, estamos transmitiendo o equilibrio, armonía o tensión, inestabilidad, a la que empezamos a invertir el ángulo del triángulo. Esto ya lo supongo que ya lo conocíais, ¿no? No os descubro nada nuevo, de hecho creo que estamos repasando conceptos que de una forma u otra todos conocemos. Bien, esta fotografía que fue atribuida a Joe Rosenthal, aquí, ¿qué forma veis? Triángulo, ¿verdad? Es diagonal, sí, la bandera, pero es un triángulo, pero no es un triángulo equilibrado, ¿no? Transmite una tensión ascendente, esfuerzo, movimiento, no es estático, sino dinámico, sugiriendo acción y avance. Y es una composición diagonal, como comentabas, asociada al progreso, la tensión y la superación. Venga, otro elemento, ritmo y repetición. Voy a preguntar lo que queráis o interrumpimos, ¿eh? Eso es verdad. Bueno, es verdad. Hacemos una cosa, preguntas sencillas, sí, ¿vale? Venga, la repetición. Es cuando un elemento visual, línea, forma, color, figura, objeto, se repite en la composición. Y el ritmo es cuando esta repetición crea un patrón visual, que puede ser regular o irregular. Regular, elementos espaciados de forma uniforme, podemos imaginarnos los arcos de un edificio, ¿no? Con arcos y además visto de forma lateral, todos una sensación de orden y de profundidad, o irregular cuando pongamos que en esos arcos, en medio de esos barcos, aparece una figura, una persona, un color distinto y rompemos ese ritmo. Y además, seguramente es más interesante incluso la fotografía, al romper ese ritmo. Ambos conceptos se combinan para crear movimiento visual y dar cohesión a la fotografía. Esta imagen de... Joan, ¿estás aquí? El viernes pasado lo comentaste, ¿no? De allá en Arbus. Pues bueno, yo he escogido esta por el tema de la repetición, ¿no? Está repetida, pero ¿tenéis algún comentario sobre esta fotografía, sobre el tema de la repetición? Antes de... Lo digo porque exactamente el ritmo se genera a través de la simetría y la alineación de los cuerpos. La mirada del espectador sigue la secuencia de la derecha a derecha a izquierda. El patrón de sus vestimentas y posturas crea un ritmo estable. De hecho, si les cortásemos la cabeza visualmente, casi es simétrico, ¿no? Es el vestido, incluso, bueno, un poco la posición de las manos tiene que ser igual, la misma. Sin embargo, si nos paramos a los rasgos faciales, como es la mirada y la sonrisa, sí, sí. Pues esto es lo que con esto conseguimos una ruptura del patrón que genera interés e incluso una cierta tensión visual en esta foto. Otro elemento estructural, la textura. En fotografía no podemos tocar los objetos, pero una buena representación de la textura hace que el espectador sienta la superficie con la vista, incluso pues, que sea tangible, que aporte realismo, sea tangible y natural, crea un interés visual. Las texturas invitan al espectador a explorar los detalles y con esto conseguimos que el espectador o observador se detenga en nuestra fotografía, ¿no? Que lo enganchemos. Refuerza el mensaje o la emoción. Si utilizamos texturas suaves, transmitimos calma. Si utilizamos otro tipo de texturas más ásperas, pues producimos dureza,
rusticidad, y añade profundidad, ayuda a diferenciar los planos, algo que todos queremos en nuestras fotos, conseguir pasar de un objeto bidimensional, a la sensación tridimensional. ¿Cómo podemos destacar la textura de una foto? Utilizando iluminación lateral o rasante, la luz que entra del lado resalta relieves y sombras, utilizando el enfoque, manteniendo un plano nítido, o por ejemplo macrofotografía, que resaltamos todos los detalles, por contraste, acentuando la diferencia entre luces y sombras, y por la composición, el ángulo de composición. En nuestro punto de vista conseguimos enfatizar la superficie. ¿Qué superficie veis aquí? Bueno, el título de la obra habla claramente de lo que es, ¿no? De hecho, es un elemento común, todos sabemos cómo es la piel del pimiento, ¿no? Pero si no lo conocésemos, ya la foto ya nos transmite esta suavidad, ¿no? ¿Qué? Tú veus aquí dos cosas. És curiós. És curiós perquè per mi... Jo veig aquí una esquena. Una esquena. Aquí veig una esquena. Però un cos només, aquí com els braços. Aquí un psicólogo sí. Lo aparcamos para otro momento, ¿vale? Venga. Aquí este hombre ha utilizado la luz lateral para resaltar la textura lisa, pero con relieves, convirtiendo este objeto en una obra escultórica, de un pimiento o una obra escultórica. Y os acordáis, ¿no?, del tema pimientos de la liga del año pasado. Y el mensaje visual, sensualidad y armonía de formas naturales. Lo que pasa es que aquí se ve en blanco y negro, y no se aprecia exactamente lo que pones en color, y se ve que es un chico. Sí. Sí, pero bueno, ahí está la gracia, jugar también con... Vale. Hemos visto los principales elementos estructurales, ahora pasamos al tema de composición espacial. De los elementos, cómo los colocamos en la fotografía para transmitir lo que queremos en nuestra imagen, ¿no? Y aquí empezamos con un tema que es nuevo para todos nosotros, que es la regla de los tercios. Creo que todos la conocemos, no voy a definir qué es. Lo sabéis, pues acaso hay alguien que la regla de los tercios es dividir la imagen en 9 partes iguales, y la teoría dice que los elementos más importantes, colocarlos bien en las líneas horizontales o en las líneas verticales, o en la intersección, en el cruce entre las líneas, o incluso utilizar alguno de los tercios para colocar el elemento principal. Esta regla tiene 2 puntos fuertes. Una, su facilidad de uso. Creo que todas nuestras cámaras ya en el visor podemos poner que se visualice. Y su capacidad para inmovilizar la mirada en el punto de interés. Es una herramienta compositiva muy potente. De hecho, yo creo que funciona y funciona muy bien. Y no solo nuestras fotografías, sino fotografías que podemos analizar de fotógrafos reconocidos que utilizan mucho de forma natural o buscada, pero utilizan esta regla. Si bien, recordar, las reglas son una orientación para los sabios. El de las piernas era el sabio. Pero ¿no? Perdón. Aquí es evidente, ¿no? ¿Dónde está, cómo utiliza la regla de los tercios? ¿Qué, perdona? Otro tema, el equilibrio. Tenemos que conseguir que nuestra fotografía esté equilibrada, distribuyendo los elementos de forma visual dentro del encuadre para que la imagen sea estable, coherente y agradable al ojo humano. El equilibrio puede ser simétrico, transmitimos calma, orden, o asimétrico, con lo cual conseguimos transmitir dinamismo. Por lo general, la simetría se forma cuando 2 mitades de la composición tienen el mismo aspecto y se equilibran entre sí. No descubro nada. Y la simetría te ayudará a crear imágenes más balanceadas y con más armonía visual, pues se crea un efecto espejo,
incluso si las dos partes de la composición no son idénticas entre sí. Esta fotografía del mismo autor, Henri, ahí me ha salido bien, ¿eh? ¿Veis simetría aquí? Es evidente, ¿no? El paseo con los árboles, e incluso la figura humana. Los árboles están alineados a ambos lados de la avenida, con espacios similares, lo que crea un espejo visual. La simetría transmite orden, calma, equilibrio visual, lo que en esta imagen genera una atmósfera casi escénica o teatral. La avenida parece un escenario y el hombre, el protagonista, perfectamente ubicado. Al mismo tiempo, la capa, el paraguas que lleva, el ligero giro de su cuerpo, sugieren movimiento o un instante capturado, lo que crea tensión. La simetría perfecta establece el escenario, pero la figura aporta la vida. De hecho, esto es un triángulo claro, ¿no? Además de ser simétrica la fotografía, esto es un triángulo pues, regular, estable. Profundidad, seguramente uno de los conceptos más utilizados, lo que más buscamos en nuestras fotografías, ¿no? La profundidad es la sensación de distancia o tridimensional dentro de una fotografía. Aunque una foto es una imagen plana, bidimensional, el fotógrafo puede crear la ilusión de espacio y dirigir la mirada del espectador desde el primer plano hasta el fondo. ¿Qué provoca? Realismo y dimensión. Hace que el espectador se sienta dentro de la escena. Aquí volvemos a, si conseguimos que el espectador lo enganchamos, ¿no?, en la fotografía y vaya leyendo esa foto en el ejemplo del río, ¿no?, desde el río hasta la montaña. Ayuda a organizar los planos, primer plano, plano medio y fondo, y refuerza el enfoque narrativo, guía la vista hasta el punto de interés principal. Y como la profundidad es muy importante, he destacado aquí algunos recursos de profundidad y cuál sería la sensación. Superposición o solapamiento. Un objeto tapa parcialmente al otro, nuestro cerebro entiende que uno está delante, otro está detrás, con lo cual conseguimos esa tridimensionalidad. Perspectiva lineal, líneas convergentes, o sea, caminos, vías de tren, pasillos, dan sensación de distancia. Cuanto más se acercan estas líneas al horizonte, más profundidad percibimos. La perspectiva atmosférica. Los objetos lejanos se ven más claros, azulados o desenfocados por el efecto de la atmósfera. Muy usada en paisajes. Esto es, yo particularmente peco mucho de intentar enfocar absolutamente todo, ¿no?, cuando hago un paisaje. Y sin embargo, pues, es un buen elemento que lo que son el cielo, el fondo, las montañas de fondo, dejarlas desenfocadas para conseguir esta profundidad. Tamaño relativo, si dos objetos son iguales, pero uno se ve más pequeño, el ojo interpreta que está más lejos. Y enfoque selectivo, jugamos con la profundidad del campo. Si utilizamos una apertura amplia, 2,8, 1,8, desenfocamos el fondo, separando el sujeto principal, como hemos visto en la primera fotografía de Steve McCurry, la de la niña afgana, o utilizamos cuando hacemos fotografías de fauna, para que no queremos que el fondo, o de macro, ¿no?, cuando no queremos que el fondo confunda el objeto principal. Y utilizamos aperturas cerradas, 11, 16, para mantener el fondo nítido y profundo. Esto en paisaje no tenemos que conseguir que esté nítido. También podemos utilizar el recurso de luz y sombra, que nos ayuda a dar volumen y relieve, reforzando la sensación tridimensional. Otra fotografía de Steve McCurry, que como os he comentado, utiliza mucho el recurso de la profundidad de campo. Y venga, echadme una mano. ¿Qué veis aquí? Si hablamos de profundidad de campo, ¿qué veis aquí? Yo creo que pone tres planos. Uno son las guirnaldas estas, las palas. Otro plano es las luces, este es un color, que está mucho. Y el fondo. Serían tres planos, diferentes enfoques. Y bueno, está bien. Si es de polvo. Es tormenta de arena. Es tormenta de arena. El título de la obra se llama Tormenta de arena. Entre los varones y las chicas estas crea cierta profundidad. Sí. Establece un camino, ¿no? Es el elemento más importante del grupo. Además juega con los colores, ese rojo más intenso. La perspectiva atmosférica, el aire denso y polvoriento, crea una sensación tridimensional y envolvente. Los colores cálidos y terrosos unifican la escena, pero el contraste entre planos hace que el ojo recorra el espacio de forma natural, tal y como has comentado.
Espacio negativo. Venga, esto es muy interesante. El espacio negativo es el área vacía o sin elementos principales dentro de una fotografía. Sirve para enmarcar, resaltar o equilibrar el sujeto, llamado espacio positivo, y para dar aire visual a la imagen. La función visual del espacio negativo, cuando conseguimos destacar el objeto, el sujeto principal, el vacío hace que el ojo se concentre más fácilmente en lo importante, transmite emociones, mucho espacio negativo, la sensación de soledad, calma, aislamiento, y poco espacio negativo, sensación de tensión, cercanía, movimiento. Nos ayuda a equilibrar la composición, compensando el peso visual del elemento dominante, y a la mirada, dirige la atención hacia la parte más relevante del encuadre, ¿no? Y he querido poner esta foto de Van Gogh, que bueno, a mí esta foto me fascina por la simplicidad de la foto, ¿no? Para mí es claramente un espacio, hay mucho espacio negativo, pero también juega con las formas, ¿no? El espacio negativo intensifica la soledad, la introspección de la figura y le da potencia visual al sujeto que está en un tercio de la imagen. Además, juega con esto de la regla de los tercios y la coloca en un tercio. Visualmente, la sombra divide el vacío, dándole estructura y profundidad. Conceptualmente representa el tiempo, el destino o la inminencia del cambio. De hecho, la obra se titula La sombra que se aproxima. ¿La conocéis esta foto? Sí, supongo que sí, ¿no? Es, es espectacular. Sí, sí. Es una, es una, es una joven promesa. Venga, regla de los impares es otro elemento. Y la teoría es que una imagen resulta más equilibrada y atractiva cuando el número de elementos principales en el encuadre es impar. 1, 3, 5, 7, en lugar de par. Es una regla, es una teoría. Después hacemos fotos de las dos niñas y utilizamos otro elemento compositivo, como es la simetría, y nos queda perfecto. ¿A qué se debe? A que el número impar evita la simetría rígida y da dinamismo visual. Nuestro ojo tiende a buscar un centro dentro de los impares. El elemento del medio actúa como punto de anclaje. Genera una composición más natural y fluida, mientras que los números pares suelen producir equilibrio estático o forzado. Venga, que alguien me ayude en esta foto de impares. ¿Qué podríais decir de...? Así es. En esa fotografía en la misma carretera cruzar a otra persona por Antares tampoco. ¿Perdón? Y si en esta misma fotografía, aparte que le corta los pies a la niña, fuera circulando una persona andando, tampoco, aunque fuera pared, no la encontraría mal compuesta. Bueno, a ver, para mí la fotografía es un arte. Sí. Entonces hay tantas, a lo mejor para ti no tiene una importancia y para otra persona pues perdería peso la fotografía. O le daría más profundidad colocar a una persona ahí al fondo. Pero bueno, la foto es como es, ¿no? Bueno, entonces, hablamos de saber las reglas, pero para poder... Exacto. Para que nos orienten, no para que nos limiten. Los tres niños forman una composición triangular, uno a la izquierda, otro en el centro y uno un poco más en el fondo. Ese triángulo visual crea profundidad y movimiento. El ojo del espectador sigue una línea visual que pasa por los tres puntos, lo que mantiene la atención dentro del marco, y en la regla de los impares el elemento central actúa como ancla, mientras que los otros dos equilibran los extremos, justo lo que ocurre aquí. De hecho, el elemento central podríamos utilizarlo para que sea nuestro punto focal, el punto más de interés, ¿no? Vale, pasamos a otro capítulo. Hemos visto los elementos estructurales en el espacio, cómo colocarlos en la fotografía. Ahora vamos al tercer capítulo, que es el cómo utilizamos los elementos tonales, cromáticos, luz, color, etc. Contraste. Empezamos con el contraste. El contraste es la oposición visual entre dos o más elementos de la imagen. El contraste dirige la mirada del espectador hacia el punto de mayor tensión visual y podemos manifestarlo de varias maneras, utilizando el tono, claro, oscuro, luz, sombra, cromático,
jugar con los colores, rojo-verde, complementarios, rojo-verde, azul-naranja, por tamaños, grande, pequeño, según la textura, suave, rugoso, o conceptual o emocional. Riqueza versus pobreza, calma, caos, orden versus desorden. Esta fotografía que la subieron a Instagram el otro día. Bueno, yo la he escogido porque creo que representa, hablando del contraste, me ha gustado, pero bueno, ¿qué diríais de la fotografía? Hablando del tema contraste, ¿qué veis aquí? El título de la obra se llama Wall Street, ¿no? Y aquí ha utilizado el contraste, varios contrastes. Tonal, los rectángulos esos grandes ventanales, oscuros, versus el marco claro, está muy marcado en la fachada. Las figuras humanas, oscuras, con el fondo que está claro, también ha utilizado el contraste. Con esto creamos una sensación de profundidad y monumentalidad. El edificio domina, el ser humano queda reducido a una silueta fugaz, ¿no? Con el título Wall Street, es que me imagino lo que quería transmitir este hombre. Contraste de escala, lo monumental frente al humano. El edificio ocupa casi todo el encuadre. Los hombres y mujeres que pasan son diminutos aplastados contra la base. Y el contraste compositivo, geometría versus organicidad. La forma del edificio, las formas del edificio son puramente geométricas, rectángulos, líneas rectas, proporciones exactas, mientras que las figuras humanas son curvas, irregulares y cambiantes, ¿no? Es como el peso del business con los humanos, ¿no? Con las personas. Color. El color es un elemento visual que influye directamente en cómo percibimos y sentimos una imagen. Las funciones, por un lado, atrae la atención, un color intenso o diferente puede destacar un punto focal dentro de una imagen. Crea equilibrio, contraste. Podemos jugar con los colores complementarios para crear contraste y dinamismo, o los colores análogos dentro del círculo cromático para generar armonía y suavidad. Transmitimos emociones, no es lo mismo un color cálido de una chimenea que un color frío del fluorescente de una cocina, ¿no? Establecemos jerarquía visual, el color puede guiar la mirada del espectador de un punto a otro y define una atmósfera o narrativa. El color puede representar una época, una cultura, un estado de ánimo. Imaginemos una fotografía virada a sepia, ya nos coloca en una época. El tema del color es fascinante. Yo aquí, Tony, te animo a que busques otro conejillo de indias para hablar del tema. ¿Sí? Estamos en ello. Esta imagen del 58, sí, la subió a Instagram también el otro día. Está claro, ¿no? El paraguas rojo destaca además en la intersección de la regla de los tercios, ¿no? Crea un centro de atención inmediato. De hecho, es rojo y todo el resto de colores son colores neutros, grises, negros. Crea un contraste cromático que guía la mirada del espectador. Leithier, que es el autor, utiliza una paleta reducida, lo que aporta equilibrio y coherencia visual. El rojo simboliza vida, calidez o pasión en medio de un entorno frío y lluvioso. Y el contraste emocional entre el color y la atmósfera gris crea una sensación de nostalgia y soledad urbana. Luz. Seguramente el más importante, sin luz no hay fotografía, ¿no? Determina la exposición, no solo determina la exposición, sino también la atmósfera, la textura, el volumen, la narrativa. Las funciones, definir el volumen y la forma, ¿no? Con la luz modelamos los objetos, resaltando relieves, creando la sensación tridimensional. Y las sombras, no nos olvidemos, las sombras son tan importantes como la propia luz. Dirige la mirada, el ojo humano se siente atraído por las zonas más luminosas, más iluminadas, perdón. El fotógrafo puede usar la luz para guiar la atención hacia el punto de interés principal. Creo que esto lo hacemos todos, ¿no? En nuestra foto, cuando estamos editándola, pues la parte donde queremos concentrar la que consideramos más importante, pues le damos un punto más de luz. Crea atmósfera y emoción. Una luz suave transmite calma o intimidad, mientras que una luz dura genera tensión, dramatismo o misterio. Define el tiempo y el espacio. La dirección y el color de la luz cambian según la hora del día. Amanecer,
a mediodía, atardecer, noche, y la luz también sugiere una habitación, interior, exterior, natural, artificial. Construye un contraste y ritmo visual. El equilibrio entre luces y sombras genera dinamismo y equilibrio visual. Bueno, un chuletario de los tipos de luces. Frontal viene desde la posición del fotógrafo. Con esto aplanamos el volumen, pero conseguimos resaltar el color. Lateral viene de un costado, aquí acentuamos las texturas y los relieves. Contraluz desde atrás, para crear siluetas y atmósferas más dramáticas. Cenital desde arriba, da dureza y sombras marcadas. Pues bueno, todos sabemos el sol, ¿no? Cuando nos hacemos a mediodía, qué tipo de sombras nos deja. Y finalmente Nadiro baja desde abajo, que produce efectos misteriosos o teatrales. Depende de qué queremos conseguir, qué queremos transmitir, jugamos con la luz. La luz y el color. Otra foto subida a Instagram hace un par de días por Fanjo, esta joven promesa. Sí. Pues muy sencillas y es increíble esto. En esta fotografía la luz proviene de un ángulo elevado al fondo del pasaje, lo que hace que el canal parezca conducir directamente hacia la salida luminosa. Esta dirección crea una progresión visual de sombra total, medios tonos, resplandor al fondo, ¿no? Conseguimos una progresión visual y una tridimensionalidad también. Las sombras densas aportan dramatismo, la luz brillante al fondo aporta esperanza, y Fanjó decía que esperaba horas y horas hasta que la luz estuviese en el ángulo perfecto. No, sí. Y estos son lo que hemos visto en la presentación. Es un resumen. Hemos visto los elementos estructurales, líneas, formas, ritmo y repetición. Hemos visto después elementos de la composición espacial, regla de los tercios, equilibrio, profundidad, espacio negativo, regla de los impares, y elementos tonales y cromáticos, contraste, color y luz. Como os he comentado, es un extracto de elementos compositivos. Hay mucho más complejo y mucho más denso, pero creo que como resumen o como introducción son los más importantes. Quería como vamos bien de tiempo, quería enseñaros un análisis que hizo J. Barros de esta fotografía. J. Barros, ¿sabéis quién es? Es un fotógrafo que estuvo aquí hace unas semanas, ¿no? Nos dio un curso, bueno, hizo un curso teórico y taller también de street photography. Tío majo, y además, no sé, yo disfruté fui solo la parte teórica y disfruté con cómo hacía los análisis de las fotografías, ¿no? Y he querido destacar esta porque en su web hace análisis de fotografías, es muy interesante. Pero también en Instagram, las fotos que cuelga en Instagram, me comentó que estaba empezando a hacerlo, y también es muy interesante ver la foto y vas viendo cómo él destripa la fotografía. Puedes estar de acuerdo o no, esto ya... Pero bueno, creo que no deja de ser interesante. De esta fotografía, me voy. Contexto, vamos a hablar del contexto. Cuando Henri Cartier-Henri, perdón, toma esta foto en un pequeño pueblo de Francia, cuenta con 24 años. 24 años, ¿eh? ¿Vale? Hace solo uno que se ha equipado. Hace solo uno, o sea, 24 años, y hace solo un año que lleva una pequeña Leica que le acompañará en su búsqueda del instante decisivo. Y porque tiene 24 años, ¿no? Se trata de una de sus imágenes más conocidas, algo que, tratándose probablemente del fotógrafo más famoso de la historia, es mucho decir. A ella le seguirán innumerables estampas por todo el planeta, consecuencia de su inagotable afán por viajar y descubrir mundos mientras los documenta. Esto es importante. Quizás te guste saber que hace algo más de 4 años alguien colgó esta fotografía en su perfil de Flickr, sin mencionar el nombre del autor, como un experimento para comprobar su aceptación. Y los comentarios que puedes leer aquí,
pararon un aluvión de críticas de aficionados a la fotografía y una buena retaíla de sugerencias de, de cómo A mí esto me hizo mucha gracia, ¿no? Porque, a ver, somos muy críticos viendo fotografías de otros, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, como comentaba, esto es un arte y cada uno tiene su propia visión, ¿no? Entonces, criticar, pues tú puedes decir, yo creo, puedes decir me gusta o no me gusta, pero no puedes decir esta fotografía es una mierda, le falta esto, le falta otro, ¿no? Eh, Tampoco creo que te puedes, bueno, a colación de esto es cuidado con cuando critican una de tus fotografías, que te lo tomes un poco como un aprendizaje, pero que no te vengas ni arriba ni abajo, porque alguien te la elogio, porque alguien te la destroce, ¿no? Tiene que ser bastante constructiva de cara A que construya, en definitiva. que realmente tenga pues, La imagen. Vamos a ver, aquí empieza el análisis. La división del espacio con los dos elementos principales, el ciclista y la escalera, en los dos puntos de la regla de los tercios y el resto repartidos en el encuadre, creando diferentes zonas. Es simplemente magnífica. Sin dudar, el joven Henry ya buscaba conscientemente lo que él definía como el instante decisivo, mientras decantaba su formación en pintura de las imágenes que creaba con la cámara. Este hombre es el mismo que hizo la foto que hemos visto de aquel haciendo el salto en la estación, ¿no? Un momento decisivo. Y sin hacer una ráfaga de fotografías como hacemos nosotros, ¿no? Está claro una fotografía sobre el movimiento. Es claro una fotografía sobre el movimiento. La curva dibujada por la calle, esta, y el borde de la acera no dejan lugar a dudas de la dirección que sigue un ciclista que al parecer borroso como consecuencia de una velocidad de obturación baja, acentuando la sensación de desplazamiento. La elección del momento es clave. El hombre aparece justo en la única parte del encuadre en la que ningún elemento entra en contacto con su cuerpo, destacando de esta forma del fondo, ¿no? Destacando de esa forma del fondo y haciendo más fácil el reconocimiento de la silueta, jugando con el contraste. La escalera que desciende a nuestros pies se combina con un punto de vista elevado, lo que en fotografía se denomina un plano picado, para dotar a la imagen de profundidad. Gracias a ello, para dotar a la imagen de profundidad. Gracias a ello se recrea fielmente un mundo tridimensional. Imagina una toma similar sin información en el primer plano. ¿Verdad que la sensación sería completamente distinta? Parece como si el último tramo del pasamanos se hubiese girado siguiendo al ciclista, ¿no? Que es este de aquí. Las líneas verticales de la barandilla y de las puertas se combinan para exagerar la perspectiva y aportar dinamismo. Las paredes a cada lado de la escalera y esa esquina al fondo crean un marco que envuelve la escena y la contiene, como si todo estuviese preparado y a la espera de que algo suceda. Personalmente, según J. Barrios, me hace imaginar a un Cartier-Bresson plantado pacientemente durante horas, consciente de la potencia de ese escenario urbano con la composición perfectamente estudiada y la cámara cerca del ojo, pendiente únicamente de la llegada de un protagonista involuntario que haga que todo encaje. Bueno, esto es lo que es, a lo mejor el de la bici era amigo suyo, ¿no? Y pasó varias veces hasta que pasa. No sabemos cómo la tomó, si fue aleatoria, fue buscada, pero bueno. Y para acabar, os paso ya para finalizar, os paso un vídeo muy corto, son 3 minutos, de Steve McCurry. Bueno, habla de la composición a través de imágenes de Steve McCurry. Son 9 consejos y bueno, vamos a verlo, es muy interesante. Aquí está hablando de la regla de los tercios, ¿vale? Dice que coloquemos los puntos de interés en las intersecciones. Que coloquemos los elementos importantes a lo largo de las líneas, bien sea verticales
o horizontales. Aquí habla de las líneas guía. De hecho, él comenta que utilicemos las líneas naturales que encontramos en la naturaleza para guiar la mirada dentro de la imagen. Ahora, este consejo es de las diagonales que generan movimiento, sensación de movimiento. Ahora habla del encuadre. Y el consejo es que utilicemos encuadres naturales, como pueden ser ventanas o puertas. Esta habla del objeto y el fondo. Que busquemos un contraste entre el sujeto y el fondo. Que rellenemos el encuadre, ¿no? Rellenemos la foto. Y para ello que nos pongamos cerca de los sujetos. Yo este no lo conocía, ¿eh? Este es interesante. Dice que centremos el ojo dominante, o sea, que el ojo dominante del sujeto al que estamos retratando esté en el centro de la foto. La fotografía de la niña afgana, fui a comprobarlo y está en el centro. Sí, uno de los dos ojos. Sí, sí. Sí, queda. No. Yo quería decir una cosa, que es que, bueno, las fotos son muy más o menos un poco la historia, pues estos fotos famosos, pero yo me queda la duda de que, claro, en aquella época, hace 60 años, ellos tenían cámaras, casi todas las fotógrafos tenían una Leica, no tenían una de Visa, pues se tenían una cámara, y tenían un objetivo, pues no tenían un tele, cual podían más estructurar la imagen. Entonces me queda un poco la duda de si realmente la imagen que tomaron era la real o después en el postprocesado se ha recortado para hacer cuadrar las líneas de los tercios o lo que sea. Pero ahí me queda un poco la duda de todo eso, porque tú puedes hacer una imagen generalizada y luego en el postprocesado marcar las líneas que tú quieres. Claro, hay que saber hacerlo y verlo posteriormente. A veces in situ es difícil usar. Ahora líneas diagonales, ahora línea circular. Si no es un fotógrafo muy experimentado, es difícil hacer ese tipo de fotos. Tú puedes hacer una foto generalizada y luego poner la imagen a la izquierda, a la derecha, en el centro, en la diagonal, buscar las líneas configurantes. Por siempre creo que en el procesado o en el después es donde tú realmente tienes que saber ahí encuadrar la imagen. No es lo mismo un encuadre para un paisaje, un encuadre para un retrato. A ver, hacer coincidir la línea en medio con el ojo en el centro, bueno, a ver, eso cuesta, ¿eh? Tienes que ir a la perspectiva de hacerlo en el momento, ¿eh? Puede ser que sea posterior. Entonces ahí me queda un poco la duda en todas esas tipos de fotos que parecen que, bueno, que son sacadas de primer plano y tal cual. Yo ahí entro un poco la discrepancia. Bueno, yo comentarte hoy que día, muchas de las fotos, casi todas, bueno, toda la mayoría del procesado, aparte de los colores y tal, ahí hago el encuadre. Las recorto casi todas. Lo que no me pienso que no tiene interés, lo quito. Lo que pienso que no queda estéticamente bien o que no tiene punto de interés, lo desplazo y en el procesado es donde realmente lo toco. Porque de origen, tirar directamente con un objetivo que sea tele y cuadrar la posición exacta,
eso es difícil, ¿eh? No es nada fácil. La fotografía anterior de blanco y negro que hemos visto del, no sé de quién era, de las cadenas, diagonales, negritas, puntos, Sí. todas las cosas, si ese buen fotógrafo no ha tirado más de 500 fotos, no hace ninguna. Ese fotógrafo tiró durante su vida 570.000 fotos a una media de 37.500 cada año. Durante 40 años. Es la imagen esa, no te digo la que ha podido hacer. Sino esa imagen solo. Cuando un carrete costaba una pasta de real. Hace 30 años eran 5 o 6 fotógrafos famosos que se han tirado, como tú dices, 30.000 fotos en su vida. Pero ¿cuántas fotos han sido realmente buenas de ese fotógrafo? El Manconi eso, que hizo de hecho, las pruebas de clara, igual la foto era un plano general y ahí luego la ha recortado. Y le ha sacado los contrastes de luz. En las pruebas de negativo de esas de la escalera hay como 7 carretas. Claro, si te parece, claro. Es decir, que realmente pasaba porque pasaba. No puede poner una Pasaba porque dijo que pasara. Pasaba que el colega suyo tenía las 25 pesetas y va a estar dando vuelta a la manzana hasta que llegase. Y después, otra cosa con lo que Xavi, en esa época muchas de las cámaras se enfocaban en el centro y enfocabas al ojo manualmente. Claro, claro. Es decir, es que era como había que enfocar, no puedes hacer otra cosa. Eso es para hecho posteriormente. Igual que, por ejemplo, Exactamente, el negro y el gris, igual es luego en el procesado en el laboratorio se ha oscurecido las sombras de cierto. Claro, es que eso es después, no antes. Es técnicamente de la imagen. Vale, sigo y abrimos discusión después, ¿vale? Venga. Sí. Él comenta que esta técnica de centrar el ojo da la impresión de que la mirada te sigue. ¿Sabes? Cuando ves la fotografía, te pones a la derecha, izquierda y parece que siempre te está mirando, ¿no? Ahora habla de patrones y repetición, que hemos visto en la presentación. Comenta que los patrones son estéticamente agradables. Pero que lo mejor es cuando este patrón se interrumpe. Esta imagen hay una sensación más de encuadrada posteriormente. Claro. Es que, a ver, se puede hacer, claro que se puede hacer, pero tiene en ese momento ve que eso tiene que ser una diagonal o un triángulo ahí. Igual es parte de una foto recortada. Y luego posteriormente has visto el encuadre. Y repetición. A lo mejor hay 7 carros solamente y ahora el día toda. Pero, vamos. Este señor es un fotógrafo que lleva muchos años trabajando, es muy reconocido. Entonces, si es un buen fotógrafo y reconocido, será por algo. Pero que estamos bien, pero que ¿cuántas veces hemos visto una foto que corta por aquí, en la línea de dirección, corta por aquí y me hace bien famosa porque es fulanito de tal? ¿Cuántas fotos hemos visto así? ¿Por qué? Porque es fulanito de tal. Si la haces tú, no vale, no vale para mucho uso. Simetría. También comenta que la simetría es agradable a la mirada. Dice que la composición es importante, que las reglas están hechas para ser rotas, para romperlas, y que lo más importante es disfrutar con lo que hacemos y que tengamos nuestro propio estilo. O sea, a mí, como frase, o sea, después de todo lo que he visto, la ha clavado, ¿no? Y eso es todo. No tengo nada más. Los crispetas y tal.
Si quieres abrimos discusión de... No, si quiere abrimos.